porque, o sea, ¿cómo pasamos de solo observar el cielo a predecir que va a haber eclipses en tales fechas, a predecir cómo se mueven los planetas y saber en qué posición exacta van a estar? O sea, esa es la cosa genial de las matemáticas y es necesaria para la astronomía, y por eso es que hoy vamos a tener esta espectacular charla. Entonces, pues nada, le doy la bienvenida a Andrés y pues nada, a Eduardo Andrés, y los dejo para la charla. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá, por su asistencia, algunas caras conocidas por ahí, otros sí no los conozco. Bueno, como les decían por acá, me presento, mi nombre es Eduardo Andrés Garillo, yo soy estudiante de la maestría en astronomía, de profesión de ingeniero civil acá en la universidad, soy de 17 años ingeniero. Sí, también, en octavo. La verdad me parece muy interesante que usted se decir con la bueno, les cuento un poquito de mí. Ahorita estamos haciendo una investigación acá en el observatorio, desde el año pasado, y estamos buscando reproducir, o más bien determinar los espectros de emisión en el lado oscuro de la luna, en el lado no visible. ¿Por qué en el lado no visible? Básicamente porque ya se encuentra una región de interés para Colombia, para acá, para el observatorio, que es la región de los cráteres Caraí. Hay unos cráteres en la luna que tienen nombre Caraí. Son realmente 5 cráteres y actualmente estamos haciendo esta caracterización de esa zona. Entonces la idea es encontrar como las propiedades morfológicas que tiene esta zona, definir, poder predecir su temperatura a partir de los movimientos del Sol pues en el cielo lunar, y por último encontrar esa emisión. Ustedes recuerdan la luna, pues ella no emite ningún tipo de radiación por sí sola, sino es más bien la combinación de la luz del sol, ¿cierto? Entonces ella refleja una parte de la luz y de la parte que absorbe, digamos que su superficie se calienta y emite otra parte que tiene térmica. Entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo. Y nada, eso les comento de mi parte. No sé si tengan preguntas para mí antes de empezar sobre esto. ¿Listo? ¿Por qué pasó de ingeniería civil a estudiar astronomía? Dime, igual no lo he abandonado, ¿no? O sea, yo sigo trabajando. O sea, yo ahorita tengo un trabajo como ingeniero civil, precisamente en el área de geotecnia, de transporte de suelos, que va un poco relacionado por ahí a lo que estamos haciendo. Pero pues, cuando terminé de estudiar la ingeniería, pues pasó algo chistoso, y es que ya llevaba como 2 años trabajando. No sé si sería la pandemia o qué, pero dije, debería perseguir mis sueños. Sí, porque trabajar toda la vida va a ser como complicado así. Obviamente, a mí me encanta la ingeniería civil también, la ingeniería en general. Pero pues siempre he tenido esa pasión de la astronomía, miré acá al observatorio, hablé con algunos profesores, miré como qué componentes adicionales necesitaba la formación que ya tenía. Y nada, pues hagámoslo. Y aquí estamos. Pero pues sí, la ingeniería igual es como otra parte ahí que me motiva bastante. Y ya, listo. Entonces así comencemos un poco con esto de mecánica celeste. Para los que están por ahí conocidos, en el curso de astronomía para todos, de pronto van a ver algunas cositas por acá que mencionamos. Listo, entonces bueno, para empezar a hablar de la mecánica celeste, tenemos que hablar de qué es la mecánica celeste. Básicamente la mecánica celeste, como cualquier otra mecánica, pues lo que busca es determinar y estudiar el movimiento de esos objetos en el cielo. Ese estudio de ese movimiento es lo que se conoce como la mecánica celeste, y tiene una historia bastante larga y antigua, no es algo nuevo, y se remonta por allá a Grecia, a esos primeros astrónomos, ¿no? Que solo a través de observaciones lograron empezar a determinar algunos tipos de movimientos particulares, ¿sí? Ellos únicamente a partir de observaciones, que recordemos que todo era muy visual, muy anotar, muy seguir noche a noche, y el poder empezar a identificar patrones. Ellos lograron identificar, por ejemplo, las constelaciones principales. También determinaron los planetas, que ellos llamaron pues esas estrellas errantes, ¿no? Que eran objetos que no se movían igual que el resto del cielo. Y ellos definieron un modelo
un modelo bastante conciso y coherente que funcionó por varios años, casi por 2000 años, a partir de solo observaciones que ellos hicieron. Entonces, siguiente por favor. Esas primeras observaciones, todas ellas los pusieron en un catálogo, que es el catálogo del barco, que fue el primer gran astrónomo de la antigüedad, y el catálogo 850 estrellas. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la noche, ¿cuántas estrellas podríamos ver nosotros hoy en día? Acá en Bogotá, contar por ahí 10, así las que más se vean, y eso, así 850 estrellas, y saber dónde estaban y cuál era su longitud, su latitud y su magnitud, pues era casi de toda una realización para esas épocas, ¿no? Entonces ellos, pues a partir de identificar diferentes objetos, les asignaron nombres, muchos relacionados con historias y mitos antiguos. Creo que, no sé si todos vinieron a la charla sobre constelaciones, estuvieron por acá, fue bien interesante. Pero asignaron también unas cantidades como la magnitud. Resulta que por ahí ellos, para poder diferenciar las estrellas, empezaron a incluir un concepto de magnitud que básicamente es qué tan brillante es la estrella. Y asignaron unas letras para identificar las estrellas más brillantes. Entonces a las más brillantes les dieron la letra alfa, a la segunda en brillo, la letra beta, por todo el alfabeto griego. Sigamos, por favor. Digamos, es a donde se remonta pues la mecánica celeste. Y vamos a hablar de un movimiento bastante interesante que incluso pues firmar todos estos astrónomos de la antigüedad casi hasta el Renacimiento, y era el movimiento retrógrado. De hecho aquí vemos una imagen bien interesante. Esta línea que está por acá, ¿saben cómo se llama? Como se ven los planetas, la eclíptica, ¿no? De hecho creo que es esta semana que viene, que va a haber una alineación similar, ¿no? Venus, va a estar Júpiter, Saturno, creo que Mercurio también va a empezar a verse un poco. Entonces eso sería interesante si se pudiera. No sé si tienen programada una actividad aquí para eso. Sí, pero ya les seguimos informando, por ahí ya en el fin de semana o lunes programas, pero sí, desde el día. Entonces bueno, resulta que cuando ellos empezaron a encontrar esas estrellas errantes, empezaron a ver que había algo curioso, y es que cuando todas las estrellas se mueven en un solo sentido, estas estrellas también, pero a veces parecían devolverse, parecían retroceder. Entonces, si este es el sur, supongamos que este es el este, entonces el cielo se está moviendo hacia allá, de este a oeste. Y en un momento dado, por ejemplo, Venus, que estaba por acá, y digamos hoy la veíamos y empezaba como a retroceder a lo largo de la noche, y luego otra vez avanzaba. Ese movimiento, ellos lo llamaron movimiento retrógrado, y no lo pudieron explicar. Se inventaron varios, digamos, modelos, hasta que apareció el siguiente programa. Aquí vemos más o menos cómo es eso. Digamos que vean los días que van pasando y vean lo que va a hacer Marte en unas fechas. Se va a romper y luego sigue por el curso más o menos lo que venía. Si uno fuera juicioso y empezara a ver todos los planetas ahorita que se están viendo, pues planetas que tengan periodos de traslación corta, ¿no? Porque si vamos a hacer esto con Júpiter, pues nos vamos a nombrar un montón. Pero, sobre todo los planetas interiores, los más cercanos como Marte, Mercurio y Venus, es fácil hacer este seguimiento. Por eso es que uno escucha por allá, pues Mercurio retrógrado y todas esas cosas. Pero entonces, básicamente, esto es lo que uno vería en el cielo a lo largo de las noches. Siguiente, por favor. Entonces ellos, los griegos, y un señor que se llamaba Hiparco y Ptolomeo, propusieron este modelo, que era el modelo geocéntrico, que era de la Tierra, estaba en el centro de todo el universo de lo conocido, y ellos a través de la observación dijeron, bueno, van a haber varios anillos, en este caso esferas, exteriores, donde la Tierra está en el centro, en el cual se van a ubicar estos diferentes objetos. Entonces ellos dijeron que la esfera más externa, la más alejada, iba a ser la de las estrellas fijas, esas estrellas que parecen no cambiar, y digamos las esferas centrales o las internas van a estar los demás objetos como la Luna, Venus, el Sol, Marte y los otros planetas. Y este modelo geocéntrico fue muy importante porque aparte que explicaba estos movimientos,
y las cercanías y las diferencias de tamaños en el cielo se ajustaba, por ejemplo, pues, a lo que fue las creencias de la religión, ¿no? Que estuvo toda la era medieval y todo esto. Siguiente, por favor. Entonces, el señor Ptolomeo, pues él no se quedó con la duda, dijo, bueno, mi modelo tiene que explicar ese movimiento de retroceso, ese movimiento retrógrado, y él dijo, si todos son esferas y son órbitas circulares, yo voy a incluir un submovimiento de esos planetas. Ese submovimiento él lo llamó epiciclos, que es como si el planeta, digamos que es un Marte, estuviera girando alrededor como de un punto central, que a su vez va girando alrededor de la Tierra. Entonces este movimiento, si se dan cuenta, es lo que explicaría que en un momento se regrese. Y este modelo de epiciclos, al igual que el modelo geocéntrico, permaneció durante unos 1200, 1300 años hasta que apareció por allá el señor Kepler y Nicolás Copérnico. Entonces Nicolás Copérnico pasó de ese modelo geocentrista al modelo heliocentrista, donde ya el Sol estaba en el centro del universo. Igualmente los demás objetos se movían alrededor del Sol en órbitas circulares. Y él, al proponer estas órbitas circulares, pues se encontró con el mismo problema de ese movimiento retrógrado. Entonces el que le tocó incluir unas pequeñas oscilaciones para que se ajustara. Y bueno, ya sabemos que esto no lo pudo publicar Copérnico, porque pues casi lo matan. Entonces fue hasta después de que se murió que esto se supo, ¿no? Pero entonces esto dio pie para que el señor Tycho Brahe, que era así como un señor, como el Elon Musk de la antigüedad, era un señor que tenía un castillo, un telescopio, tenía toda la riqueza. Él dijo, pues vamos a poner a hacer observaciones. Aquí todavía no se ha inventado el telescopio, ¿no? Todo esto es antes de Galileo. Entonces, pues pero tenía todos los instrumentos, ¿no? Tenía que el astrolabio, tenía solo observación. Hizo las observaciones más detalladas que se habían tenido nunca sobre el cielo. Y este señor tenía un discípulo, un pupilo, que es el más conocido, que es el señor Johannes Kepler. Si no lo recuerdan, él es de las leyes de Kepler, y él fue el primero en proponer pues 3 leyes de movimiento que servían para fundamentar todos estos movimientos de los astros en el cielo, y digamos que dio un poco origen a la mecánica celeste, pero pues recordemos que eso venía de antes, ¿no? Entonces este señor tampoco tenía, digamos, muchas herramientas más allá de las observaciones que había hecho Tycho Brahe, que eran sumamente precisas. Entonces él, tratando de explicar esos datos, únicamente hagan cuenta tenía un poco de apuntes, propuso 3 leyes de movimiento, 3 leyes que hoy en día siguen vigentes y que se encuentran en cualquier parte del universo. Siguiente. Entonces esas 3 leyes, leyes de las órbitas, la ley de las áreas y la ley de los periodos. Entonces, para hablar de esto, hacemos por favor. Entonces la primera ley, que es cada planeta se mueve alrededor del Sol en una órbita que es una elipse, con el Sol situado en uno de los focos. Y para introducir el concepto de elipse, a mí me gusta digamos, una circunferencia, un círculo, como el caso especial de la elipse cuando la excentricidad es 0. Entonces digamos que este es un círculo, ¿cierto? Entonces, pasa, por favor. Sabemos que los círculos tienen su centro, tienen un radio, ¿cierto? Y la excentricidad, como les dije, es 0. La elipse, por el contrario, pues la excentricidad siempre va a ser mayor a 0 y menor a 1. Ya vamos a ver por qué un poco. Ustedes vieron por ahí los que estudian matemáticas, física, ingenierías, pues saben que hay diferentes tipos de cónicas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la primera ley, que cada planeta se mueve en una órbita que es una elipse, con el Sol situado en los focos. Entonces, así como el círculo tiene un centro y un radio, la elipse también tiene unas partes. Entonces, tiene un centro, pero también tiene unas distancias. Esta distancia se conoce como el semieje, que básicamente es la distancia que hay del centro digamos, son los vértices, la distancia más larga. Eso se llama el semieje mayor, y el que está arriba, el B, es el semieje menor. Además, también tiene 2 focos. Entonces, toda la elipse va a tener 2 focos, por acá. Digamos que son opuestos y que atraviesan una línea imaginaria que pasa por el centro. Esa línea imaginaria también tiene un nombre, se conoce como la línea de las ábsides. Pero bueno, más adelante
lo podremos hablar. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, para explicar esta primera ley, básicamente es que aquí es lo aplico para el Sol, pero esto es aplicable a cualquier objeto que orbite otro. Un objeto de menos masa, que orbite otro objeto de una masa mucho más grande, siempre va a orbitar en una órbita elíptica y el Sol va a estar en esos focos. Y ese otro foco, se conoce como un foco visible, un foco, digamos que no juega un papel muy importante, al menos para la definición de la órbita, pero hay unos puntos en la órbita en los que uno puede permanecer más o menos fijo, que son los puntos de Lagrange, para que vayan consultando, y ahí sí se necesitan, pues, digamos, esos focos y esos planetas. Entonces, es la primera ley. Todos los objetos se mueven alrededor de otro objeto mucho más masivo en una órbita que es elíptica, y ese objeto masivo que está produciendo, digamos, la atracción gravitatoria va a estar ubicado en uno de sus focos. Siguiente, por favor. La segunda ley, que se conoce como la ley de las áreas, relaciona básicamente el movimiento de los objetos a medida que se acercan al objeto masivo. Entonces, como dice esa ley, que el área barrida de un planeta, o de un objeto, va a ser proporcional al tiempo que barre o describe en áreas iguales. ¿Qué significa? Que todo este delta T, todo este tiempo que tarda el planeta pasar de aquí a aquí, puede ser proporcional a esto de aquí, porque están barriendo la misma área. Entonces, ¿eso cómo se ve? Pasemos a la siguiente, por favor. Eso se ve así. Que básicamente, a medida que el objeto se acerca, en este caso al Sol, se va a mover más rápido, necesita barrer un área más grande, mientras que cuando está por allá, lejitos, pues el movimiento se disminuye. Y ahí lo vemos, ¿no? Aquí la velocidad mínima sería por allá, al otro lado. Y a medida que se acerque, va a aumentar su velocidad. Y esto se ve en todos los objetos del universo. Cometas, asteroides. Y esto explica, por ejemplo, los tiempos tan grandes de los cometas. Por ejemplo, el cometa Halley, que tiene un tiempo de traslación como de 76 años, si no me equivoco. ¿Qué significa? Que él en un momento le pasa por acá y luego se empieza a alejar demasiado, pasa por allá. Ahorita les voy a mostrar con un ejercicio que hicimos en el curso de astronomía para todos, precisamente para determinar eso. Entonces, bueno, esta es la segunda ley de Kepler. Visualmente se ve como esa aceleración cuando se acerca. Siguiente, por favor. Y la tercera ley de Kepler, una de las más importantes también, es la que relaciona ese tiempo que tarda en dar toda la órbita con su distancia, o en este caso el semieje. Y básicamente dice que el cuadrado del tiempo de traslación es proporcional al cubo del semieje. ¿Cómo se ve eso? Básicamente así. Que si cogemos todo el tiempo que tarda en dar toda la órbita alrededor del Sol en este caso, y lo dividimos sobre esto, que es una distancia fija, que es el semieje mayor, ese valor siempre va a ser constante. Van a ser proporcionales. Pasamos por favor. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Cuando ponemos nosotros diferentes objetos del sistema solar, vamos a ver que ese semieje, es decir, la distancia que hay, digamos, del centro de la órbita al punto más lejano, ven que a medida que aumenta el semieje mayor, es decir, a medida que aumenta la distancia al Sol, por ejemplo, acá la Tierra está 1, es una unidad astronómica, su periodo orbital en años, pues va a ser un año, pero vean que Mercurio, por ejemplo, tiene un semieje 0,38 y el periodo es 0,24, también muy pequeñito. Venus, 0,7, 0,6, y hacia medida que este valor crece, por ejemplo, vean este de 67, que es la distancia, y vean el periodo orbital, 557 años se tardan en darle la vuelta al Sol. Entonces, a medida que esta distancia es mucho más grande, pues el periodo va a ser también mucho más grande. Por ejemplo, Júpiter, que es como casi 12 años, claro. Es porque está sobre 5 unidades astronómicas. Entonces, imagínense, por acá podría estar en medio de estos dos, Urano es 84, pero ahí podría estar el cometa Halley, porque ese es mucho, tiene una órbita inclinada. Entonces, ese no cae donde se mueven los planetas. Pero bueno, básicamente, entre más grande sea el semieje mayor, más tiempo va a tardar en dar la vuelta al Sol, que es como lógico, ¿no? Si está más lejos, pues va a estar más. Siguiente, por favor. Entonces, aquí se ve, ya.
Estos son todos los objetos, bueno, algunos, y el Sol va a estar en el foco de cada una de estas órbitas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que a medida que esta distancia es mucho más grande, pues el tiempo está más grande. Esa es la tercera ley de Kepler, la primera, la segunda, y pues esta aquí se puede. Eso dio origen a lo que es la mecánica celeste, como se conoce muy bien, y eso ha ayudado a casi todo lo que se conoce hoy en día en satélites, en naves espaciales. Esto en parte fue lo que ayudó a impulsar la carrera espacial. Y lo que vamos a ver como siguiente, por favor. Entonces, este fue un ejercicio que hicimos nosotros, por ejemplo, en la clase de astronomía para todos. Queríamos nosotros saber cuál era la distancia que se alejaba el cometa Halley en esos 75 años. Es decir, sabemos que cuando está lo más cercano al Sol, va a estar por acá, se acerca a 0,57 unidades astronómicas. Esto es casi igual de cerca a Mercurio. Y queríamos saber hasta dónde llegaba. Entonces, básicamente, a partir del siguiente portal, de la tercera ley de Kepler, y sabiendo que el semieje es 17.78 unidades astronómicas, siguiente, por favor. Mentira, aquí ya lo hemos resuelto. Cuando uno aplica la tercera ley de Kepler, llega a este valor y encuentra que el semieje es 17.78 unidades astronómicas. Así que, por favor. Pero queríamos saber cuánto se alejaba el Sol, que es toda esta distancia. Entonces, básicamente va a ser 2 veces A, ¿no? Esto está acá, que es 35.57, pero sabemos que ya teníamos esta distancia, que era por allá 0.57. Siguiente. Y eso nos da que básicamente la Pelio, el punto más alejado del cometa Halley, está a 35 unidades astronómicas. Es decir, llega por acá, seguramente aquí aumenta la velocidad mucho, ¿no? La segunda ley de Kepler, y se vuelve a alejar. Y llega hasta los 35 unidades astronómicas. Creo que ninguno acá vio pues hemos visto, ¿no? El cometa Halley, porque yo creo que más que pasó con el 91, o no sé si alguien estaba. Y seguramente cuando pase también ya vamos a estar mayorcitos. Pero bueno, hay que ver. Siguiente por parte. Entonces, bueno, pero esto todavía no ha resuelto el problema, ¿no? Del movimiento retrógrado. Porque pues él apenas propuso 3 leyes, pero la clave está básicamente en la primera, y es que cuando dice que todo se mueve en órbitas elípticas, y eso hace que necesariamente se muevan sobre un plano. Entonces, la siguiente, esto es un videito, no sé si eso puede ser lo abre. ¿No? Entonces pasamos al siguiente. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Ese movimiento retrógrado se puede explicar por el movimiento de la Tierra pasando los demás planetas. Básicamente, entonces viene la Tierra por acá, se ve en el cielo así, y cuando justo está al frente y lo pasa, es que se ve ese movimiento retrógrado. Esa fue la manera en que se pudo explicar y sabemos que ya es la correcta. Entonces, cuando les digan que eso afecta algo de su estado de ánimo, digan que no. Pero estamos pasando por ahí. Siguiente, por favor. Entonces, todo esto era, como les dije, únicamente ajustado a las observaciones, no tenía nada de desarrollo, no había casi ningún sustento matemático, hasta que llegaron las leyes del movimiento de Newton, cuando publicó su principio matemático, que es cuando propuso la ley de gravitación universal y pues las leyes del movimiento que conocemos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer repaso rápido de la primera ley. En ausencia de fuerzas, el cuerpo no cambia su estado de movimiento o de reposo, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. Siguiente, por favor. La segunda, que es el cambio en la cantidad de movimiento, es proporcional a la fuerza que actúa. Entonces la conocemos como fuerza igual a la masa por aceleración, ¿no? Siguiente, por favor. Y la tercera, que toda acción de una fuerza va a provocar siempre una reacción igual y de sentido contrario. A partir de estas 3 leyes que él propuso fue que logró deducir la ley de gravitación universal. Siguiente, por favor. Entonces, la ley de gravitación universal, vamos a pasar un poco rápido. Tenemos 2 partículas y vamos a suponer que están aisladas de todo, de cualquier fuerza externa. Únicamente van a actuar las fuerzas de la gravedad que tiene cada una de ellas. Y vamos a suponer que son rigurosamente esféricos. Siguiente.
Siguiente, por favor. Y aparte, vamos a suponer que toda la masa de esos objetos es como si estuvieran concentradas en un solo punto por allá infinitesimal. Y allá en ese punto va a ser el punto de mayor gravedad. Y a medida que nos alejemos de ese punto, la gravedad, la acción de la gravedad es muy disminuye. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, vamos a pararnos en el espacio. Nosotros digamos que estamos por aquí y tenemos esas dos partículas. Siguiente, por favor. Entonces, para definir cuáles son las posiciones de las partículas, a esta la vamos a llamar M1, y vamos a decir que M1 es mucho más grande que M2. Siguiente, por favor. Y digamos que nosotros estamos acá, entonces vamos a decir, bueno, en una distancia está esta primera partícula y en otra distancia está la siguiente partícula. Y yo voy a decir que la distancia que separa estas dos entre ellas y la fuerza que va a ejercer una sobre la otra va a estar dada por esta relación. Donde G va a ser el valor de una constante que se conoce como la constante de gravitación universal o constante de Kelvin. Siguiente, por favor. Básicamente, ¿qué implica eso? Que va a haber un punto, como estos dos objetos están alejados entre sí, va a haber un punto en que las dos masas se van a equilibrar, como el centro de gravedad de ese sistema, y esos dos objetos van a estar orbitando alrededor de ese punto. En el caso que estuvieran quietos, como en el anterior, pues ese punto va a estar aquí. Y ellos van a estar ahí, digamos que está en equilibrio ese sistema, van a estar ahí quietitos. Pero cuando ya incluimos algo de movimiento, de cantidad de movimiento, lo que estamos viendo, como esta, pues el centro de masa va a permanecer fijo y estos objetos son los que van a orbitar ese centro de masa. En el caso del sistema solar, ¿qué pasa? Que resulta que el objeto masivo, en este caso el Sol, es tan masivo, es tan grande, que este punto está dentro del Sol. Eso se conoce como el baricentro. Por eso es que todos los objetos del sistema solar orbitan alrededor del Sol. Pero realmente es porque ese punto, el centro de masas, pues es que el Sol solito tiene el 99% de masa de todo el sistema solar. Entonces, imagínense. Este sería el caso de dos estrellas, un sistema binario, que tengan unas cantidades parecidas de masa a las dos estrellas. Entonces, ellas dos van a estar girando alrededor de un punto en común. ¿Listo? Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, bueno, aquí hay otra cosa que quería mencionar desde el principio equivalente, y es que es un problema que se tocó Newton, incluso Einstein también, y era definir si la masa gravitatoria, es decir, la masa que produce la gravedad, es igual a la masa inercial. Ustedes alguna vez, no sé si vieron una definición de masa que es la resistencia al cambio de movimiento. Entonces, entre un objeto tenga más masa, más resistencia va a tener al cambio de movimiento, más fuerza va a tener que hacerle para cambiar de su estado de reposo. Mientras que el concepto de la masa gravitatoria es la cantidad que genera esa atracción gravitatoria. Entonces Newton y Einstein decían, pero ¿serán iguales? Pues al día de hoy creemos que sí, y en eso se sustenta la física, y es que son iguales y tienen que ser iguales aparentemente, pero digamos conceptualmente son distintos, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo claro, y es que la masa inercial pues es esta resistencia al cambio y la masa gravitatoria va a ser la que genera la gravedad. Entonces resulta que si uno aplica esto a las leyes de Newton y a la ley de gravitación universal, uno puede encontrar la aceleración de un objeto, la aceleración que produce la gravedad. Siguiente, por favor. Bueno, acá traía un ejemplo, que esto lo encontré en un ejemplo de un libro de relatividad, donde Einstein explica cómo a partir de este principio es que él define pues, toda su teoría de relatividad. Entonces él dice, supongamos que tenemos un sujeto, una persona, aislado dentro de una caja, y él no ve nada, está ahí quietico, y eso está por allá en el espacio. Al siguiente, por favor. Y ahora supongamos que esa caja la empezamos a acelerar. Ahí por acá va una cuerda, una fuerza externa, llámenla como quieran, y empieza a jalar esto. Y digamos que lo jalan produciendo una aceleración constante de 9.8, igual que la que sentiríamos en la Tierra. Entonces ese sujeto lo primero que va a sentir es que pues, va a ir hacia el piso, como si hubiera caído,
Y si él está ahí dentro, como nosotros estamos acá, y soltáramos algo, ese objeto pues va nuevamente a caer hacia el piso. Entonces para él no habría forma de definir si está en la Tierra, si está en el espacio, solo sabe que está en un sistema acelerado. Siguiente, por favor. Y ahora supongamos que tenemos acá un objeto que está colgando del techo. Y él sabe cuánto pesa el objeto, ya conoce su masa. Como él está, todo este sistema está siendo acelerado, para él, esta tensión, esta cuerda de acá, lo que está produciendo esta tensión, va a ser la masa pesante del objeto. ¿Cierto? De este objeto que está ahí. Es decir, como estas lámparas que están ahí, esas cositas están tensadas precisamente por el peso de la cantidad de masa que está siendo acelerada que tiene el objeto. Entonces, eso sería la masa inercial. Pero nosotros que estamos afuera, ¿cierto? Bueno, y esa masa, masa gravitatoria, básicamente va a ser el peso el que está produciendo esta tensión. Pero para nosotros que estamos afuera del sistema y sabemos que esto está siendo acelerado, ¿cierto? Al estar siendo esto acelerado, vamos a saber que lo que realmente está pasando es que esta tensión es jalando la cuerda, jalando esta bolita. Si la está jalando es un cambio y va a ser una masa inercial. Básicamente con ese ejemplo es que les explico que la masa inercial y la masa gravitatoria eran iguales, y es que van a depender del sistema de referencia del sujeto, y a partir de eso se sustenta la relatividad. ¿Listo? Siguiente, por favor. Por ahí está, creo que básicamente la masa gravitatoria y la masa inercial, eso es igual a 1. Y eso nos da pie para pasar a la anterior a encontrar esta expresión. Y es que la aceleración que experimenta un objeto debido a una masa, digamos al objeto masivo, en este caso supongamos que es la Tierra, masa de la Tierra, va a depender únicamente de su distancia, va a ser el inverso de la distancia. Entonces, si este radio, si esto es la Tierra, y este radio fuera el radio de la Tierra, es de 1400, encontraríamos que esa aceleración es 9.8, como la que tenemos acá. Si el radio fuera más grande, por decir, no sé, la Estación Espacial Internacional, esa aceleración va a ser más pequeña. Y así a medida que se aleje del objeto, que en este caso es la Tierra, esta aceleración va a ser mucho menor. ¿Listo? Siguiente. Y ese va a ser el concepto, o el principio también, para la caída de objetos. Y en esto se fundamenta pues todo el movimiento de caída libre también de Newton y todo eso que ustedes de pronto ya vieron. Pero básicamente, ¿cómo funciona esto? Supongamos que yo lanzo acá un cohete. Lanzo un cohete, ¿cierto? Con cierta velocidad, y entonces este cohete va a alcanzar una altura y va a caer. Ahora supongamos que lanzo con una velocidad mayor, va a llegar más lejos, y así va a pasar. ¿Y qué vamos a encontrar? Que puede llegar un momento en el que lo lance con una suficiente velocidad para que el objeto nunca caiga. Y eso ya lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Entonces supongamos que otra vez somos este sujeto, estamos parados en la Tierra, que es como nuestro ejemplo de lo que se imagina Newton, donde toda su masa pareciera estar concentrada en un punto. Es decir, toda la masa que produce la gravedad está en un punto central. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo estoy acá parado y suelto un objeto, él se va a ir a ese punto central. Lo mismo va a pasar si estoy aquí, va a ser atraído hacia allá, si estoy aquí, en el lugar que sea. ¿Cierto? Eso lo vimos, conocemos. Siguiente, por favor. Ahora, si yo le imprimo a este objeto, digamos, una velocidad hacia arriba, así como está ahí, pues ¿qué va a pasar? Nuevamente va a ser atraído hacia ese punto central. Pero entonces ahora si yo ya hago un movimiento de caída libre, es un movimiento parabólico. Siguiente, por favor. Y lo lanzo con un poquito de fuerza hacia adelante. ¿Qué va a pasar? Si tenemos el concepto de la gravedad y de las órbitas, nosotros sabemos que si estamos acá en la Tierra, pues el objeto va a ir a una altura y para acá se estrella. Cualquiera sabe eso. Pero realmente lo que pasaría es que si no existiera esto, si no existiera todo esto, es que el objeto caería en una órbita. En una órbita donde ese centro, que ahí no se ve, estaría en uno de los focos. ¿Listo? Entonces, siguiente, por favor. Ahora empezamos con más fuerza.
nuevamente el objeto, en teoría, va a tender a generar esa órbita, ¿no? Donde ese punto nuevamente va a estar en el foco, y así, siguiente, y así sucesivamente, siguiente, hasta que haya un momento en el que yo lo lance tan fuerte que el objeto va a generar esta órbita. De pronto se acerca mucho acá, pero va a quedar ahí siempre orbitando si no hay otras fuerzas externas. Digamos que no hubiera atmósfera ahí que interrumpa o que interfiera ese movimiento, entonces el objeto estaría ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una velocidad mínima para la cual un objeto queda en órbita. Siguiente, por favor. ¿Y esa velocidad mínima cuál es? Bueno, si nos vamos a la anterior ecuación por allá, la ley de gravitación universal, y suponemos esto que es una órbita circular, vamos a encontrar esta relación, que es que la velocidad es igual a la raíz de la constante de gravitación universal nuevamente, y va a depender de la masa del objeto, en este caso va a ser la Tierra, ¿cierto?, en la que produce la gravedad, y va a depender de la distancia a la cual lancemos el objeto. Entonces, supongamos que nosotros estamos sobre la superficie, a 6.400 kilómetros del centro, y ya sabemos la masa de la Tierra y también la gravedad. Entonces resulta que, siguiente, si reemplazamos eso, vamos a encontrar que la velocidad mínima para poner un objeto en órbita va a ser 7.8 kilómetros por segundo. Entonces, si nosotros quisiéramos en este momento lanzar un objeto y que nunca toque en tierra, tendríamos que alcanzar esa velocidad, 7.8 kilómetros por segundo. ¿Alguien ha ido en avión? ¿Llegaba en avión? ¿Cómo a cuánto va un avión? 800, por ahí, 800 kilómetros por hora. Aquí es 7.8. ¿Esto cuánto da en horas? O sea, un avión que va a 800 y alcanza los 28.000 kilómetros por hora. Y resulta que esa es la velocidad más o menos constante en la cual, por ejemplo, está la Estación Espacial Internacional y casi la mayoría de satélites que están en órbita. Claro, si están más lejos, pues van a necesitar una menor velocidad. Pero cualquier satélite que veamos, mínimo, va a ir a esos 28.000 kilómetros por hora. Siguiente, por favor. Pero entonces resulta que si yo, así como puedo haber encontrado una velocidad mínima para que quede en órbita, también podría encontrar una velocidad mínima a la cual si yo lo lanzo lo suficientemente fuerte, pues ese objeto no va a caer en órbita, sino se va a salir. Y eso de que va a depender básicamente pues, de la energía que tenga el sistema, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Para eso, entonces aquí vamos a repasar un poco los tipos de órbitas que hay. Resulta que pues la que ya vimos, como es la mayoría, órbitas elípticas o semicirculares, casi. La mayoría de los planetas es elíptica, pero con una circunferencia muy pequeñita, son casi círculos. También hay otras que son como la parábola y pues por allá. Y bueno, esa sería la mayoría de pues, las únicas órbitas que podríamos tener. No sé si ustedes escucharon, creo que fue el año pasado, un objeto que atravesó el sistema solar, era como que era un asteroide. Resulta que ese asteroide al parecer venía de otro sistema y él hizo una trayectoria de este tipo. Entró al sistema solar, pero venía con tanta velocidad que lo atravesó. Si viniera con menos velocidad, seguramente la gravedad del Sol lo hubiera capturado y hubiera quedado orbitando. Pero él básicamente fue como un visitante. Vino y se fue. ¿Listo? Siguiente, porfa. Entonces, bueno, como les decía, eso va a depender del tipo de trayectoria, va a depender únicamente de la energía del sistema. Viéndolo así, energía cinética, energía potencial. La potencial que va a depender pues, de las masas y de la distancia que esté, y pues la cinética que va a depender de la velocidad. Entonces resulta que si el sistema tiene una energía que es igual a cero, la órbita va a ser parabólica. Si el sistema tiene una energía menor a cero, la órbita va a ser elíptica, como la mayoría que hemos visto. Y si tiene demasiada energía y es mucho mayor a cero la energía, esto va a ser una órbita hiperbólica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos saber la parabólica, que es la que queremos encontrar para saber esa velocidad mínima, para salirnos de la gravedad, pues vamos a tomar el caso de la energía igual a cero.
Entonces resulta que, bueno, reemplazando ahí, siguiente porfa, vamos a encontrar que esa velocidad mínima, que se conoce como velocidad de escape, ¿por qué? Porque vamos a escapar de la acción de la Tierra, en este caso, que por ejemplo es la que tienen que alcanzar los cohetes. La siguiente, esa velocidad mínima va a ser de 11.18 kilómetros por segundo. O sea, si antes era 7.8 kilómetros por segundo para quedar en órbita, y ahora es 11.18 para, o sea, imagínense que para que este objeto venza la acción de la gravedad, tiene que llegar a eso. Por eso uno ve esos motores así supremamente gigantescos, y por eso tienen etapas también, ¿no? Entonces esos cohetes por lo general tienen una parte de combustible por acá, se quema, luego liberan, luego otra parte, todo para alcanzar esa velocidad mínima de escape. Y todo esto a partir de esas leyes de que siguiente por favor. Entonces analicemos acá un poco lo que fue el viaje a la Luna, por ejemplo, de la misión Apolo 11. Entonces, ¿qué pasó eso? Despegó por acá el Saturno 5, ¿cierto? Por acá creo que será como Cabo Cañaveral. Entonces él despegó acá con esa velocidad, ¿cierto? 11.76, por acá. Cuando estuvo acá en órbita, seguramente acá tenía esa velocidad de 7.8, ¿cierto? Y cuando llegó por acá a este punto, bueno, ya tenía la Luna por allá al frente, tuvo que aumentar su velocidad nuevamente a los 11. El que sea, para poder salirse de la órbita de la Tierra, para poder escapar. Entonces esta parte aquí, digamos que sería, si ponemos este pedacito, como una órbita parabólica, ¿no? Se va con esa velocidad, y aquí nuevamente cuando por acá esté interceptando la Luna, tiene que reducir nuevamente su velocidad, ya no a 7.8, sino seguramente a un valor menor, para caer en órbita. Entonces resulta que ese cohete se quedó acá en órbita como unos 2 días, una parte se desprendió y llegó acá, hicieron ahí sus experimentos, dejaron ahí la plaquita, la bandera, lo dejaron, y lo volvieron a despegar y se encontraron por acá nuevamente en la órbita. Y otra vez tuvieron que aumentar su velocidad para volver a llegar acá. Entonces tuvieron varios escapes, ¿no? Y todo eso a partir de la mecánica celeste, de la ley de Kepler, de la ley de Newton. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y es que, aquí es donde se pone chévere la cosa, la tercera ley de Kepler, ya cuando le metemos el sustento matemático, resulta que con la ley de gravitación universal podemos llegar a esa expresión. Si recuerdan que decíamos que el tiempo al cuadrado era como proporcional al semieje mayor, pues resulta que esa proporción es igual a esa cantidad. Por ahí yo tengo el desarrollo de esto a mano, si alguien lo quiere, al final se lo doy. Pero entonces, o sea, la forma de cómo llegar ahí. Pero básicamente esta es la constante, esto es un valor constante, ¿no? Vean que solo depende de la masa del objeto, y el otro es pi, y esto es la constante de gravitación. Si nosotros, por ejemplo, no conocemos el tiempo y conocemos el semieje, podríamos definir la masa de cualquier objeto. Y básicamente así es que se hizo, por ejemplo, la masa del Sol. Porque pues nadie es que haya ido a pesar el Sol, ¿no? Pero sabemos que, por ejemplo, para la Tierra tardamos 1 año en dar la vuelta, y conocemos la distancia de la Tierra al Sol, que es ese valor de A, que es como 150 millones de kilómetros. Entonces ya tenemos todo para resolver la masa del Sol. De hecho, eso lo hicimos en astronomía para todos. Es como esos ejemplos de si pi es igual a 4, ¿cuánto es la masa del Sol? Básicamente lo hicimos y encontramos, pues llegamos a este valor, que es como 5.97 por 10 a la 30, creo que es la 750, me parece un 2. Bueno, siguiente forma. Por ahí está el sistema solar. Vean Eris, si recuerdan que era el que estaba como más lejos, como 64 unidades astronómicas. Y es porque era que está tiene una órbita, aparte que es muy elíptica, pues está inclinada respecto a la eclíptica, que es donde están todos los planetas. Vean Plutón, Omega, acá está Neptuno, Saturno, todos los planetas que ya conocemos, 6. Está por acá Marte y Júpiter, el círculo de Orión. ¿Listo? Siguiente, por favor.
Y más chévere todavía, que esto esta me parece la mejor aplicación de las leyes de Kepler y de la mecánica celeste, es de cómo esto se puede reproducir. No. ¿Tienes ahí internet? Sí. Puedes buscar en YouTube. Con los inconvenientes, chicos. Sí, continuamos. Así vamos. Analizar la cosa que no sé. ¿Está viendo así? Se vuelve a caer. No tengo nada. Es que es como la costumbre, ¿sabes? O sea, esa Entonces vean, este fue el video que hicieron a partir de la reconstrucción de muchos años. Y básicamente estas son las estrellas que están girando alrededor de Sagitario Estrella, que están por aquí más o menos. Pero tal que uno ve, hay unos objetos ahí. Si se dan cuenta de esta estrellita que está acá, ahí esta parecía que se acelera y se va. Y así están todas estas. Aquí no Focus, chicos, focus. Ahí está. Todas estas estrellas que están ahí, que se encuentran cerca al centro de la Vía Láctea, orbitan un punto. Y ese punto en el que pues, se enfocaron en capturar, cuando hicieron la fotografía de la comunidad negra. Y básicamente fue a partir de eso, de ver que había unos objetos orbitando un punto invisible. O sea, si vamos a la presentación, es más fácil. La presentación por parte. Sale al final. Es que ya está feliz Ahí. Bueno, ese era el video que iba acá. 2 horas después. Siguiente. Básicamente esto es lo que se está viendo en la imagen. Entonces hay una estrella, que si no me equivoco, que es Sagitario. Hay una que se llama Sagitario. Hay otra que es como S8, S14, S12. Y todas esas estrellas, vean, que están aquí, orbitando un punto en común. Ese punto es el que se conoce como Sagitario A asterisco. Vean aquí en la escala la órbita de Plutón. O sea, esta. Entonces vean eso, tan grande es. Entonces básicamente conociendo, allá atrás, la anterior, conociendo esto, con esta relación, despejando la masa y sabiendo de cualquier estrella este valor del semieje y pues el tiempo que tardó, que claro, no midieron todo el tiempo, sino seguramente a partir de la reconstrucción de una parte de la órbita lograron encontrar todo el tiempo, o las que están más cerca, que sí se logra ver la órbita completa, pues con esos dos valores lograron obtener la masa del agujero negro. Dale a la siguiente, por favor. ¿Cuánto es esa masa? 4 por 10 a la 6 masas solares. 4 millones de masas solares. Ese agujero negro de la Vía Láctea. ¿Listo? Básicamente así fue. Eso era todo lo que les quería mostrar de la mecánica celeste. Muchísimas gracias.
Tenemos a poner un pedazo para por la perspectiva para acá. Pago. ¿El tiempo? La Mira, esta película que está ahí. la presentación. Aquí mande. Dale, dale, ahí seguimos. Que ni siquiera sabes si está ahí. ¿Cuál sería? Ah, ok. Nunca se puede sacar los dalecitos oblicuos, pero se puede. Después de ahí. Después de esto sí. Es que para sacar así Ahí. sabes ¿Sí? seguir poniendo. ¿Qué quieres? Sí, precisamente. Espere, todo bien. Encuentro que ya la gráfica No, más abajo. Sí. el pendiente. Ok, sencillo. Esto es. Sí, muy sencillo. Aquí 4pi GM. Básicamente, ¿cómo se llega a esto? Primero es suponer una órbita elíptica. Entonces, tú lo que haces es relacionas la frecuencia y la frecuencia W1. Esto es R por A. No, esto es 2T, ¿cierto? 2 veces. Creo que es así, no recuerdo bien. Pero sí, básicamente a partir de despejar, de suponer una órbita circular y de que el movimiento es la aceleración angular, es la palabra, tú puedes llegar a esa expresión. Si quieres ahorita te paso los puntos que ahí está explicado. Una pregunta, Sí. tú habías dicho que la masa inercial y la masa Gravitatorio, o pesante. gravitatoria, pues hasta ahora se cree que son iguales, pero pues en transformaciones de Lorentz se habla de masa inercial, ¿no? Ujú. Y esa sí cambia, entonces, ¿cómo se conecta con eso? Aunque ahí sí son, o sea, lo que ¿Sí son diferentes? sí. Ah, Pues aunque conceptualmente, pero solo en el concepto, porque por magnitudes tienen que ser iguales. Básicamente en eso lo que te dije, en eso se, a veces pues yo tengo el libro pero tengo en físico, les pongo, porque son las palabras literalmente de Einstein el que escribió el libro, de cómo hizo esa equivalencia, masa gravitatoria, masa pesante. Pero sí. Se llama el libro El significado de la relatividad, por si quieren consultar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Hay más preguntas? Listo. Bueno, muchísimas gracias. No, otro aplauso para nuestro pues nada. Sí, por supuesto. Sí, vamos a colocar el código QR para que llenen la asistencia. Recuerden que las asistencias son súper importantes. Con eso les damos beneficios a las personas que más hacen.